¿Qué les parece? Fascinante la vida de este hombre, Yukio Mishima, aspirante eterno al Nobel de Literatura y dicen algunos que precisamente la frustración de no haberlo conseguido nunca, después de incluso de haber desplegado las fiestas pertinentes para celebrarlo, fue lo que, o estuvo entre las razones que le habrían llevado al suicidio, a abrirse en canal y practicar lo que los japoneses llaman el seppuku. Estamos para conocer un poco más de la vida de este escritor japonés con José Luis Hernández Garbi. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer estar de nuevo aquí con todos los telespectadores de Intereconomía y, por supuesto, contigo. Antes de abordar la vida de este hombre, de Yukio Mishima, quería preguntarte, ayer ya se lo dije a los espectadores de la redacción abierta, pero en tanto que tú estuviste también presente este fin de semana, celebramos las primeras jornadas del misterio en Turégano, en Segovia, y quería que los espectadores conocieran también tu opinión. Yo ya dije que me lo pasé a bomba y que fue una cosa extraordinaria que espero que se repita y se va a repetir, ¿eh? Yo creo que sí. Comparto la misma opinión, lo pasamos muy bien. La verdad es que los fieles de Centinela que nos acompañaron en estos 2 días, pues yo creo que disfrutaron mucho de las ponencias y estuvimos visitando también el castillo de Turégano, de esta localidad segoviana, y lo pasamos muy bien. La verdad es que fue muy divertido y muy enriquecedor también, porque bueno, pues algunos de los que acudieron nos contaron sus propias experiencias y bueno, ya digo que fue muy divertido. Bueno, hablábamos de este señor que acaban de ver ustedes, este vídeo de Yukio Mishima. Como les digo, uno de los grandes escritores japoneses orientales del siglo XX, un escritor al que tú conoces muy bien. No en vano hiciste un reportaje para la revista Historia de Iberia Vieja, un reportaje en el que hablaba sobre su vida, sobre su biografía, sobre los aspectos más conocidos, pero también los más desconocidos de este neo-samurái, escritor y hombre absolutamente admirado en Japón. Luego hablaremos de los aspectos más desconocidos que tienen que ver con nuestro país, ya se lo adelanto. Pero antes me gustaría que conocieran de primera mano los espectadores tu opinión respecto de este hombre que ha causado tanta fascinación. La verdad es que Yukio Mishima es uno de los grandes autores del siglo XX, no solo en la literatura oriental, sino yo creo que mundial. La verdad es que todas sus obras, todas sus novelas se convirtieron en obras de culto. Él, la verdad es que era un erudito, conocía la literatura occidental muy bien, incluso la literatura española, era un gran admirador de la cultura española. Y yo personalmente, como lector de sus obras, pues me declaro admirador suyo. Y luego, además, como tú bien decías, me ha gustado mucho el adjetivo con el que lo has calificado, neo-samurái, porque yo creo que encaja perfectamente con la personalidad muy compleja de Yukio Mishima. Yo creo que esa mirada también que están viendo los espectadores ahora mismo en antena, pues se refleja muy bien la personalidad del escritor Yukio Mishima. Este es un hombre que desde sus primeros pasos, de sus primeros años, vive atormentado porque es no su madre, sino su abuela la que le educa, y además con unos códigos de conducta extraordinariamente estrictos, llegando, rozando e incluso traspasando la delgada línea que va desde la autoridad al autoritarismo. Es decir, recibe una educación rígida y por momentos violenta incluso. Sí, la verdad es que su abuela pertenecía a una clase social, no era la clase social alta, pero era de la baja nobleza japonesa. Y bueno, pues se encargó de la educación, ella se encargó personalmente de la educación de Yukio Mishima y le quiso pues grabar casi a fuego los preceptos de las clases dirigentes japonesas, ¿no? Y para ello pues aplicó en su nieto pues una férrea disciplina que realmente causó un trauma personal que le perseguiría durante toda su vida. Por la edad en la que, el año en el que nace, en principios del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, en la que su país combatió, le coge con edad militar, en edad de combatir, sobre todo al final. ¿Qué ocurre? ¿Cómo le marca la Segunda Guerra Mundial y una humillación que recibiría en aquellos días? Sí, la verdad es que él está a punto de convertirse en soldado en la Segunda Guerra Mundial. Él es muy joven todavía, está cursando, todavía no ha ido a la universidad, está
cursando estudios secundarios, y bueno, pues en el momento en que va a ser movilizado, hay informes que hablan de que seguramente se iba a convertir en piloto, iba a ser seleccionado para convertirse en piloto kamikaze. Hay algunos informes no comprobados, pero eso entra un poco dentro de la leyenda que rodea al personaje. Y parece ser que en el último momento, por un problema físico, pues fue exento del servicio militar, para mayor humillación suya, y fue destinado a trabajar en una fábrica de aviones, donde permaneció pues hasta el final de la guerra. La verdad es que la derrota de Japón para él y para su familia, por supuesto, supuso una humillación de la que no llegó a reponerse, ¿no? Las imágenes esa emisión de radio famosa del emperador Hirohito diciendo que bueno, pues aceptaba la rendición a la que le exigían los norteamericanos y dejaba de ser considerado como un dios, pues supuso un fuerte golpe para la sociedad japonesa y por supuesto también para Yukio Mishima. ¿Eso pudo haber abundado en su apasionamiento antioccidental? Es que en la biografía de Mishima nos encontraron muchas contradicciones y, como tú dices, pues existía también cierta repulsión hacia todo lo occidental, pero por otro lado pues admiraba también a Occidente, ¿no? Hemos comentado antes lo de la literatura occidental, que era se puede considerar incluso hasta un experto, ¿no? Un erudito en literatura occidental, ¿no? Y bueno, pues él también hacía mucho uso de los medios de comunicación que existían en la época. Él era muy mediático, hizo un buen uso de la televisión en sus días. Estamos viendo fotografías en el reportaje y bueno, pues él prácticamente era raro la semana que no aparecía en los titulares de prensa de Japón. Era muy mediático, ya digo. Entonces es una de las muchas contradicciones que tenía el personaje y la personalidad compleja de Yukio Mishima. Para hacernos una idea, te has referido a Yukio Mishima como un José Javier Vázquez en el sentido más frívolo. Un José Javier Vázquez, entiendo que con una cultura sin lagunas y una pluma de las mejores del mundo en aquella época, pero sí es cierto que la extravagancia del personaje va minando su respeto intelectual, o esto queda intacto. Otra contradicción, porque como digo, como tú bien dices, pues es muy mediático el personaje, aparece en los medios, en algunos espectáculos bastante frívolos que no tienen nada que ver con su faceta más cultural, digamos, más ascética incluso, porque él es un defensor de las tradiciones japonesas, de todas estas que están relacionadas con estas ceremonias tan solemnes a las que los aficionados, pues no, a la que los japoneses son tan aficionados. Y bueno, pues sí, es otra nueva contradicción en su personalidad. Y desde luego, pues nos resulta chocante, ¿no?, que apareciera, pues eso, en obras de teatro, en musicales, en vodevil, en cabaret, incluso era cantante también, incluso era bastante provocador. Había una obra de teatro, un musical que llegó a estrenarse con él en vida, en el que él participaba, y como acto final él cantaba una canción en la que se besaba con uno de los travestis más conocidos de Japón. Y bueno, los titulares de prensa al día siguiente del estreno pues decían algo así como Yukio Mishima la ha vuelto a liar, ¿no?, o algo parecido. Otro numerito de Yukio Mishima, efectivamente. Eso es lo que dice el título. Esas imágenes que están viendo ustedes son imágenes en las que el propio Yukio Mishima, en el último día de su vida, decide, abundando en esta deriva extravagante a la que yo antes hacía alusión, decide dar un golpe de Estado, literalmente. Sí. Explícanos un poco este episodio, que es, como digo, el último episodio de su vida. Las imágenes que están viendo los espectadores son reales, son de ese día en el que, como tú bien dices, se produjo como una especie de golpe de Estado muy extraño. De opereta. De opereta. Encaja muy bien el adjetivo que tú dices a lo que pasó ese día. Él había fundado una asociación, el Tate no Kai, que se podía traducir como Sociedad del Escudo, que era ultranacionalista, defensora de los principios de la monarquía del emperador, de la monarquía nipona y de las tradiciones japonesas. Y bueno, pues se hizo rodear de un pequeño grupo de acólitos, unos de 30 a 60 seguidores, todos jóvenes, universitarios, con formación, que le siguieron ciegamente hasta sus últimas consecuencias. Y el último acto de esta sociedad fundada por Yukio Mishima, estamos viendo imágenes que son reales de ese discurso, esas que pertenecen a lo que pasó en
en este incidente, este famoso incidente, pues bueno, el acto final fue... ¿Pero él por qué hizo esto? ¿Él qué reclamaba? Él quería que... ¿Por qué se revela? Él quería que la sociedad japonesa abriera los ojos y reaccionara contra la penetración de Occidente, a la que... Ese Occidente que él había bebido intelectualmente durante toda su vida. Y que amaba también. Por eso digo que bueno, pues toda la vida de Mishima es una contradicción en sí misma, ¿no? Y bueno, él pretendía que la sociedad japonesa se rebelase contra esos principios que él consideraba impuestos por otras potencias, en especial por Estados Unidos, y bueno, pues que quería contar con el apoyo del ejército, como si se tratara de antiguos samuráis que reaccionaran y lucharan pues por restaurar el antiguo sistema tradicional japonés, ¿no? Entonces, como decía, él llama por teléfono, se pone en contacto con el general de las fuerzas de autodefensa japonesas, que son el nombre que tienen las Fuerzas Armadas de Japón, y bueno, pues el general, hay que reconocer que hay que ver que bueno, que Yukio Mishima era un personaje muy mediático, con el que todo el mundo quería reunirse, con el que todo el mundo quería hacerse una foto, y el general acepta tener este encuentro en la sede del cuartel general de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. El general le recibe en su despacho a Yukio Mishima con 3 de sus acólitos que han sido escogidos como los más fieles, y bueno, en un momento determinado de la entrevista pues saca un sable de su espada samurái, la mejor que tenía, de un famoso forjador de katanas, y el general se piensa que es que se la va a mostrar, que se la va a enseñar, y cuál es su sorpresa cuando de pronto Yukio Mishima la desenvaina y la amenaza, y sus seguidores pues corren rápidamente a atarle a una silla de su despacho. Los seguidores de Yukio Mishima atan al general. Atan al general, efectivamente. En ese momento, algunos de los secretarios del general se presentan en su despacho para llevar un refrigerio y demás, y se dan cuenta de lo que está pasando. Se produce un enfrentamiento entre los soldados entre los oficiales y los seguidores de Yukio Mishima, en el cual resultan heridos varios de ellos, incluso el propio general, con una herida en la cabeza y en la mano, creo recordar, y entonces pues se lleva a cabo el secuestro del general. La noticia causa un impacto inmediato en los medios de la sociedad japonesa, y bueno, como primera exigencia de los secuestradores, piden que se reúnan todas las tropas del cuartel general frente a la explanada de las instalaciones militares, porque Yukio Mishima pretende lanzarles una arenga desde la terraza del despacho del general, que son esas imágenes que hemos visto. Desde luego parece una película. Parece una película. Es que parece una película, realmente. Maldita película, porque estamos hablando estamos hablando de Japón, que por aquella época, finales de los años... en el año 1970, ya era una superpotencia industrial y económica. Y una democracia consolidada, en fin. Y estamos hablando que un hombre, por muy importante y por muy conocido que fuera, estaba, de alguna manera, durante algunos minutos, estaba sometiendo a la autoridad militar de ese Japón, de ese país. ¿Y cómo se desarrollan los acontecimientos? ¿Qué exige la presencia de los militares para escuchar su arenga, su plática? ¿Y esa plática se produce? Sí, se la conceden, esta exigencia, y son estas imágenes famosas que hemos estado viendo. Vamos a poder verlas otra vez, Raquel, a ver si podemos ver esas imágenes que son imágenes reales. Ahí estamos viendo, efectivamente. Estas son las imágenes reales. ¿Y qué dice en esa arenga? ¿Qué dice Yukio Mishima? Pues básicamente viene a ser un resumen de su diario político que hemos comentado antes, pues en el cual les incita a los soldados, a las tropas, a que se unan a su movimiento y que bueno, pues expulsen a los occidentales, y de nuevo el emperador pues se convierta en ese dios al que todos deben reverenciar y recuperar las tradiciones ancestrales del Japón medieval, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya le vemos en el momento en el que termina el discurso. La verdad es que los soldados concentrados frente a esta terraza que hemos visto, pues empiezan a abuchearle, empiezan a decir: quítate de ahí, pero tú si eres un payaso, tal, no sé qué. No le hacen caso, y él se siente humillado en lo más profundo, siente que ha fracasado. Justamente ese momento cuando él se da la vuelta y se baja de la terraza donde ha lanzado su discurso, pues creo que dice algo como que fracasado o no ha cumplido lo que quería. Se siente muy frustrado.
Y bueno, yo creo que él pretendía encabezar una revolución. Una revolución, pero... Y de hecho muchas revoluciones a lo largo de la historia se producen con acciones de este tipo. Parecidas. Un ¿sí? líder carismático arengando a las masas y elevándolas. No fue el caso, él fracasa. Él fracasa. Hay que tener en cuenta que este secuestro es retransmitido en directo a todo Japón. Hay cientos de periodistas, no se ve bien en las imágenes, pero son los que ocupan las primeras filas entre los soldados, que están grabando, tomando fotografías, tomando notas, y ya digo, la noticia causa un impacto inmediato en la sociedad japonesa. En el resto de Occidente nos llega más tarde, pero desde luego en Japón la noticia es, hay que imaginarse si eso sucediera en nuestros días, el impacto sería tremebundo, ¿no? Pues ocurre algo parecido en Japón. En cambio, la respuesta social pues es de estupefacción. La gente no se lo llega, no se sabe si es un nuevo numerito de Mishima a los que los tiene acostumbrados o si va en serio, realmente no se sabe. Pero yo creo que Yukio Mishima, cuando uno estudia su personalidad y su biografía, yo creo que él estaba obsesionado con la ceremonia del seppuku. Para que lo sepan los espectadores, pues la ceremonia del seppuku es la que incluye el harakiri, es la evisceración con una espada corta. Él estaba obsesionado con esa idea. En muchas de sus obras aparece, incluso en una representación teatral llega a simular en directo un harakiri que impresionaba a los espectadores. Hay crónicas que hablan de que las mujeres se desmayaban o salían del teatro llorando, impresionadas por la escena. Él se reía porque invitaba a muchos de sus amigos occidentales a contemplar el espectáculo. Pero primero los llevaba a cenar. Primero los llevaba a cenar, con cierta mala uva, ¿no? Y después lo llevaba al teatro, donde había la representación tan realista del harakiri, y muchos de ellos pues que se ponían lívidos, se les cambiaba la cara, ¿no? Y les sentaba mal la cena, por supuesto. Y él estaba obsesionado con esa idea. Y yo creo que cuando perpetra este secuestro, está convencido de que al final se va a suicidar. Es más, lleva sus espadas rituales para cometer el seppuku, para hacerse el seppuku, y ya ha elegido incluso a la persona, porque la ceremonia del seppuku, que incluye el harakiri, es muy compleja. Primero es la evisceración propia del que se va a suicidar, pero luego tiene que tener un amigo muy fiel, que es el que le corta el cuello con la espada samurái. Inmediatamente antes de que empiece a sufrir los fortísimos dolores de la evisceración, pues este amigo fiel es el que le corta el cuello con una espada samurái. Y él lo tenía todo previsto, ya lo había diseñado todo, la ceremonia, y en fin, pues cuando vuelve a entrar en el despacho procede a realizar esta ceremonia y se suicida delante del general que tenía secuestrado. Tenemos esa imagen, tenemos esa sucesión de imágenes, tenemos ese vídeo que es obviamente una película en la que se reproduce esta escena tan dantesca que nos describía José Luis Hernández Garbi. Vamos a verlo. Estamos en el horario de... Por eso he excluido las imágenes más explícitas. Más truculentas. Pero así fue. Así fue. Hay que señalar también que la posición en la que se realiza el harakiri se hace así, se sientan sobre sus tobillos, precisamente para, según indican los médicos, cuando se produce se realiza la evisceración, pues para no defecarse, porque quedaría muy mal.
Entonces, por eso se elige esa postura, porque se puede elegir sentado o de cualquier otra forma, y se elige estar sentado sobre sus pies para evitar este último efecto que no encajaría muy bien con la ceremonia. Con la ceremonia, ¿no? Y lo recrea perfectamente, es que es así como se produce. Ese es el final, obviamente, en 1970 de la vida de Yukio Mishima, pero a mí me gustaría que, rememorando un poco ese texto que escribiste para Historia de Iberia Vieja, esa revista de historia, que yo le recomiendo, nos hablarás sobre la relación, a priori podría parecer un poco incluso extravagante, entre Yukio Mishima y la tradición japonesa y España y nuestra tradición, sobre todo en términos de códigos de honor, porque parece que Yukio Mishima detectó algunas similitudes, ¿no? Sí, él encontraba ciertas, como tú bien has dicho, similitudes entre la cultura japonesa y la cultura española, ¿no? Él había leído el Quijote, era un gran admirador de Cervantes y de toda su obra, en especial del Quijote y de ese código del honor que tiene el personaje inmortal escrito por Cervantes. También se declaró muchas veces seguidor del código legionario, de la legión, de este culto a la muerte y del grito de viva la muerte. Él incluso lo declara en varias entrevistas. Es muy curioso porque el profesor Díaz Corral hace un viaje a Japón para dar un ciclo de conferencias, y resulta que cuando, ya digo que Yukio Mishima estaba muy interesado por la cultura española, y cuando conoce la visita del profesor, pues decide acudir a sus conferencias, y desde ese momento las conferencias que tenía previstas Díaz Corral por Japón. Estamos hablando de finales de los años 60. Efectivamente, los años 60 se convierte en un fenómeno mediático, en el cual pues en los salones de actos donde estaban previstas las conferencias tienen que cambiarse a otros más grandes, porque la afluencia de público está, porque como Mishima las ha promocionado y bueno, pues ha declarado amigo de este profesor y de la cultura española, pues el impacto mediático es total y absoluto, y como digo, pues se tiene que cambiar incluso los locales donde se van a celebrar estas conferencias a recintos más conferencia. Es curioso porque luego, muchos años después, este profesor español se lamentaba un poco porque cada vez que llegaban en algunos grupos de turistas japoneses a Madrid, pues su casa, se presentaban en su casa porque querían conocerla en persona. Era un lugar de culto. Era un lugar de culto de aquel ciclo de conferencias que dio bueno, pues con el apoyo de Mishima, ¿no? Y como digo, pues ¿Pero qué le fascinaba a Mishima de Díaz de Corral? ¿Por qué esa fascinación? Por el conocimiento que tenía de la cultura española, y ese sentido, es la primera vez que tiene un contacto directo con alguien con un experto sobre el tema, y bueno, pues él, con esa vehemencia a la que tenía a todos sus seguidores acostumbrados, pues se vuelca con esta visita, y bueno, pues es lo que provoca el impacto mediático que tuvo, la repercusión que tuvo en aquel entonces, ¿no? Que ya digo que duró muchos años después y después de la muerte de Mishima. Hay que decir que la Legión Española, fundada por Millán Astray, tiene mucho de mística oriental. Efectivamente, del código de Bushido. Exactamente, el código del Bushido, que Millán Astray se forma en Filipinas, y Filipinas también tenía una influencia japonesa muy importante, y esa influencia circula en las dos direcciones, hispano-japonesa, japonesa e hispánica, y es por eso que Mishima detecta en el siglo de oro español algunos códigos de honor muy similares a los samuráis. Y esto es cierto. Lo que tú comentabas de Millán Astray es que él había leído el código Bushido, el código del samurái, y muchos de sus principios los intenta adaptar al código de la Legión, ¿no? Y como bien dices, pues Mishima también encontraba muchos paralelismos con la cultura japonesa en el siglo de oro español, ese sentido del honor tan profundo que se tenía en la sociedad de la época, de valores, de principios, pues él encuentra muchos paralelismos con la cultura japonesa, que fue lo que hizo que se sintiera tan atraído por todo lo español, ¿no? Aunque nunca llegó a visitar
España. Yo creo que si hubiera seguido, si hubiera vivido más años, estoy convencido que hubiera visitado España. Y con respecto a su, al margen de su talento innato y indiscutible, talento literario, intelectual, al margen de sus extravagancias mediáticas, háblame sobre su ideología política o metapolítica. Se le podría considerar como fascistoide, ¿no? Un neofascista. Un neofascista. Como digo, crea la sociedad de Tatenokai, que como hemos visto en las imágenes tenía sus propios uniformes autorizados o consentidos por las autoridades japonesas. Él organizaba incluso desfiles de sus acólitos por las calles de Japón, que bueno, pues inmediatamente eran también recogidos por los medios de comunicación de la época. Él incluso llega a diseñar el uniforme de sus seguidores de la Sociedad del Escudo. Y como decía, pues él consideraba la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial como una humillación para toda la sociedad japonesa, en la cual pues se había doblegado a las exigencias de Occidente. En ese sentido se puede llegar a afirmar que era como tú bien has dicho, un neofascista desde el punto de vista político. En el sentido de que él era un partidario de una serie de códigos éticos y morales tradicionales, partidarios de la monarquía, partidario del Japón encapsulado desde el punto de vista cultural, sin aislado de contaminación occidental. Era contrario también al régimen parlamentario, en fin. Tenía todas las papeletas para convertirse en su Y sin embargo, en su vida personal, su vida íntima, él muy probablemente fuera homosexual. Sí, él era homosexual, lo que pasa es que en los rígidos códigos de la sociedad japonesa pues no podía declararse como tal. Él llega a casarse, pero es un matrimonio de compromiso por salvar las apariencias. Pero bueno, desde luego era un homosexual que no era reconocido, pero bueno, digamos que no llegó a salir del armario en ningún momento. Él en su juventud, en su infancia y en su juventud era un niño enclenque con el que se metían todos, porque era pues un niño muy especial, digamos que era incluso un niño prodigio por sus grandes conocimientos sobre muchas materias. Y bueno, él en un momento de su vida decide que bueno, pues va a romper con esa imagen de persona débil con la que se puede meter todo el mundo, y se vuelca en el culturismo. Él decía que una de las cosas que mayor ilusión le había provocado en su vida fue ver que en una enciclopedia japonesa, para ilustrar el término culturismo, habían puesto una fotografía suya en un gimnasio, exhibiendo su torso desnudo. Y bueno, pues ya digo, forja su cuerpo, se convierte en un auténtico, lo hemos visto también en las imágenes, en su cuerpo débil, enclenque, se transforma completamente y se convierte en un hombre musculoso, fuerte. También empieza a practicar artes marciales, en las cuales se llega a convertir en un auténtico especialista y bueno, en un estudioso y en un auténtico especialista en todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con la cultura japonesa. Qué personaje más interesante, desde luego, ¿eh? Sí, es fascinante en todos sus aspectos, yo creo. Eterno aspirante al Nobel y sin embargo jamás lo consiguió. Y como decía antes, como hicieron los británicos en Cartagena de Indias, él no acuñó monedas, pero le faltó poco. Casi. Él quiso, parece, incluso cuentas en tu reportaje que se falla el Nobel durante un vuelo en el que él está volando, y él prevé que a la vuelta, a la llegada, durante el aterrizaje, la gente le iba a recibir en loor de multitudes como consecuencia de ese éxito, el premio Nobel, y se encuentra con 3 o 4 personas. Sí. Y la decepción. La verdad es que se encuentra con una multitud, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque claro, todo el mundo estaba esperando que Mishima recibiera el premio Nobel. La verdad es que lo había extendido de tal forma que todos pensaban que en Japón todo el mundo creía, estaba convencido de que Yukio Mishima ese año se iba a llevar el premio Nobel. La vez anterior se había llevado Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, cuando también se hablaba de él como el principal candidato a llevarse el premio Nobel, y en esta segunda ocasión pues se vuelve a llevar una frustración. Y como tú contabas, pues él venía de un vuelo transoceánico, creo recordar, y él incluso había reservado la sala más grande y mejor del aeropuerto de Tokio para dar una conferencia de prensa
delante de todos los periodistas reunidos, pues agradeciendo la concesión del Premio Nobel de Literatura. Cuando va a aterrizar, pues le comunican que ha sido el escritor japonés Kawabata el que se ha llevado el Premio Nobel. Y bueno, pues cuando desciende están todos los periodistas allí esperándoles, la verdad es que una auténtica multitud también de seguidores que bueno, se sienten un tanto frustrados, pero les viene el espectáculo. Él acude a la sala de prensa y bueno, pone cara de póker y le transmite su felicitación a Kawabata. Incluso luego va a visitar en persona, acompañado por su mujer, por Yukio. Yukio creo que se llamaba su mujer, acude a presentar sus respetos a Kawabata, que era ya muy mayor, que luego también se acaba suicidando. Es otro escritor japonés que también se suicida. Y bueno, pues pone cara de póker y salva las apariencias. Pero yo creo que le afectó muchísimo a su ego personal, le afectó muchísimo que no le concedieran el premio Nobel. José Luis Hernández Garbi, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias por darnos a conocer esta figura tan interesante, Yukio Mishima, una persona, un ser humano poliédrico y, como decían en Japón por aquellos días, un ser humano que la humanidad solo produce una vez cada 2 o 3 siglos. Es lo que decían los japoneses, una persona hipertalentosa y, como todos los genios, con una parte, en este caso grande, de locura.